Bienvenidos a Empatiza 112, el podcast donde descubrimos el lado más humano de quienes están en primera línea. Soy Adrián Juan y en cada episodio conversamos con un profesional de emergencias para conocer sus experiencias, emociones y aprendizajes. Acompáñame. Hoy me acompaña Lorena Domingo. Muchísimas gracias por querer formar parte de este proyecto. Y para empezar, me gustaría que me hablaras un poquito de ti y de qué relación tienes con el mundillo de las emergencias. Hola Adrián, bueno, gracias a ti por contar conmigo también para tu proyecto. Bueno, yo soy Lorena y soy psicóloga de emergencias. Formo parte del grupo operativo de psicoemergencias, de hecho en concreto yo estoy en Alicante. Y bueno, la relación que tengo con las emergencias, por un lado es profesional, ¿no? Y por otro también muy vocacional. Hablemos un poquito más, venga, de la vocación. Bueno, la vocación, yo creo que eso se lleva, ¿no? Yo recuerdo desde pequeña que siempre me ha llamado muchísimo la atención las situaciones de emergencia, cuando escuchaba sirenas en Madrid, ¿no? Que allí es muy típico ver pues bomberos, policías, ambulancias y demás. Siempre se me despertaba así un gusanillo por dentro, pero no desde el morbo, ¿no? De qué está pasando, sino desde el, jolín, es que me gustaría saber qué está pasando porque me gustaría ayudar. Y esto me ha pasado desde pequeña. Y bueno, yo como perfil bombera no tenía, ni sanitaria, al final, estudiando la carrera descubrí que había una cosa que yo no sabía que existía, que era la psicología de emergencias, y dije, bueno, pues ese es mi lugar. Y aquí estoy a día de hoy. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento profesional a esa parte de psicología de emergencias? Pues bueno, mi acercamiento profesional y sobre todo lo que hago a día de hoy está orientado en dos vías, ¿no? Yo empecé como psicóloga de emergencias, formaba parte del grupo, como ya he comentado, de psicoemergencias, donde aún sigo. Y luego, aparte, como psicóloga, sí que me he orientado mucho a la intervención con intervinientes. Es decir, ayudarles, porque una de las cosas que me di cuenta cuando empecé a meterme en este mundillo era que el interviniente parecía el gran olvidado muchas veces, ¿no? Y que por motivos X, pues a veces no tienen ese apoyo psicológico que en muchos casos necesitan. Y aunque sean pocos casos, ¿no? Pero el poder tener dónde acudir cuando realmente lo necesiten, porque ya sabemos que el interviniente normalmente viene muy preparado, ¿no? O en este caso, por ejemplo, con respecto a los bomberos, que es el grupo profesional con el que más trabajo, pues sabemos que tiene una preparación física, una preparación mental y psicológica, evidentemente, pero a quien realmente lo necesite, que lo pudiera tener, que pudiera tener acceso a esto. Entonces, como psicóloga, yo me dedico también a esa parte, ¿no? A ayudar a los intervinientes a gestionar, sobre todo, pues todo el desgaste emocional que tiene su propio trabajo y, bueno, ayudarles a gestionar pues otras reacciones, a lo mejor más típicas del estrés agudo o incluso cuando se desarrollan en algunos casos el estrés postraumático. Claro, yo hablando con algún bombero, bueno, bombero y otros tipos de intervinientes, pero con los bomberos yo creo que es todo el más notable y quizás también con policías, muchas veces te dicen que va con su profesión, que afrontar determinadas situaciones que pueden ser bastante impactantes, pues eso, ¿no? Como que va con el traje de héroe. Pero detrás de ese pensamiento no es posible que al final se están comiendo cosas sin acabar de digerirlas, que luego puede pasar factura. Sí, efectivamente, efectivamente. Sí que es cierto que, como te digo, que se preparan, ¿no? Hay una preparación previa normalmente para poder ejercer este tipo de profesiones y, de hecho, suele surgir a veces un fenómeno de habituación ante, pues, situaciones potencialmente traumáticas, ¿no? Es como que te anestesias y parece que no te afecten, pero que tú hayas entrado en ese fenómeno de habituación no te exime de tener un shock emocional. Y sí que es verdad que muchos de los profesionales pueden llegar a tener técnicas de afrontamiento, ¿no? O sea, recursos de afrontamiento propios que les ayudan muy bien en gestionar todo este tipo de experiencias traumáticas que viven, pero también es verdad que a veces quedan un poco encubiertas, ¿no? Entonces, cuando dejamos de atender
lo que nuestro cuerpo nos está gritando con determinada sintomatología, ahí es donde viene el problema. Claro, ¿y cuáles crees que serían los signos de alarma? O sea, que un interviniente, los signos de alarma, los síntomas en los que tendría que empezar o a buscar ayuda o a poner solución o por lo menos estar alerta. De, oye, pues a lo mejor me estoy mm, como despersonalizando demasiado, o, bueno, no sé si es la palabra correcta, Sí, pero dime. sí, sí, no, perdona, dime, pregunta. No, en realidad ya había hecho la pregunta. Eso, que cuáles son los síntomas o los signos de alarma en los que una persona que está habituada a trabajar con situaciones bastante dramáticas debería de pararse un poco. Mm. Pues sobre todo cuando empiezan a observar que hay reacciones que quizás no son normales y no era lo que hacían habitualmente, ¿no? En esa parte de homeostasis que tenían antes. Al final podemos tener reacciones de todo tipo, físicas, comportamentales o sociales, cognitivas, emocionales. Entonces, ¿cómo yo siendo bombero puedo pensar, uy, quizá aquí me está pasando algo? Pues puede ser que a mí me encanta mi trabajo, cuando voy a las guardias voy feliz y empiezo a darme cuenta que cada vez que me toca una guardia ya no estoy tan feliz. Ya me empiezo a sentir un poco incómodo, un poco nervioso, que a lo mejor ni siquiera lo asocio directamente a que tengo una guardia. ¿Vale? Yo me noto más irritable, empiezo a notar que tengo cambios de humor o veo que no puedo dormir, que empiezo a tener problemas digestivos. mm, digamos que es como que mi cuerpo empieza a reaccionar, ya sea en la parte física o en la parte emocional. Entonces ahí sí que tenemos que parar y decir, bueno, ¿esto de dónde me viene? ¿Estoy reaccionando así porque tengo una guardia? ¿Reacciono así después de una guardia? Entonces, ahí eso sería una de las series de síntomas que podríamos decir, uy, aquí está pasando algo. Y luego, otra parte de los síntomas que también me parece que es un bloque bastante interesante es cuando después de una guardia, incluso han pasado algún tiempo, después de una intervención, mejor dicho, empiezan como a tener síntomas más cognitivos, ¿no? Por ejemplo, flashback, que le vienen imágenes, ¿no? Así como recurrentes pues, alguna intervención en concreto, recuerdos, pensamientos intrusivos, estilo de es que si yo hubiera hecho esto, es que si no hubiera hecho lo otro, es que si hubiera reaccionado de tal manera, ¿no? Esa rumiación que a veces Mm. se produce. Empiezo a tener una actividad más alta de lo normal, esa hiperactividad o incapacidad para descansar. Yo me encuentro muchos bomberos que, claro, en las primeras sesiones me cuentan, es que Lorena, después de una guardia no puedo dormir. O sea, me noto que es que soy incapaz de sacar de mi cabeza la intervención, ¿no? Y luego también empiezan a tener problemas de concentración, de memoria, y todo eso suele suceder cuando ha habido pues eso, algún incidente que le ha conectado un poco más de lo normal. Y esas cosas empiezan a sentirlas posteriormente. Entonces, ahí, si toda esa sintomatología no baja de forma natural, porque lo normal es que baje, al final, esta sintomatología que yo te estoy contando es la típica del estrés agudo. Si baja, maravilloso, entraría dentro de lo normal, la persona ha tenido unas estrategias de afrontamiento positivas y adaptativas para gestionar todo esto, pero cuando notamos que no bajan o incluso se incrementan o se añaden síntomas nuevos, entonces ahí es cuando hay que parar y decir, ¿qué me está pasando? Y plantearse que igual necesitan ayuda. Claro, lo que pasa es que hay algunos de esos síntomas que has dicho que la gente que trabajamos en la emergencia tenemos bastante asumidos e interiorizar, ¿no? Por ejemplo, lo de no dormir, claro, cuando trabajas en guardias de 24 horas o en turnos de noches y tal, mm, o sea, poco compañeros conozco yo que no tengan problemas de sueño. Y yo, por ejemplo, bueno, fatal. Entonces, claro, también habría que ver un poquito qué forma parte de, o sea, porque, por ejemplo, para mí no dormir casi que se ha normalizado. Bueno, no dormir, mejor dicho, dormir mal. Sí. Pero tampoco lo asocio a,
a casos en concreto, sino simplemente supongo que me habré cargado el reloj biológico y Y claro, los ciclos circadianos los has vuelto locos. y consecuencia de no dormir, pues en mi caso particular tengo bastantes problemas de memoria. Claro, entonces cumplo casi todo lo que has dicho, pero sin embargo no la asocio, o en mi caso no es por una intervención en concreto o, o porque esté rumiando. Eso también es un signo de alarma. O sea, ya te lo pregunto para mí mismo. A ver, no como tal, es decir, un síntoma aislado por sí mismo no, no es indicio de absolutamente nada. Es verdad que las guardias de 24 horas y demás lo que hacen es de regular los ciclos circadianos y es normal que ahí nos encontremos con problemas de sueño. Cuando yo me refiero a insomnio o esa incapacidad para descansar, me refiero cuando está sostenido en el tiempo y cuando yo sí que me di cuenta que hay un patrón común que se repite, que a lo mejor puede ser antes de que tenga una guardia. Yo ya empiezo a estar nervioso, o sea, al final es el conjunto de todas las cosas. Si yo no puedo dormir, me noto nervioso, me noto irritable, noto que a la mínima que me dicen algo salto, me noto inquieto. Todo eso sí que son síntomas, ¿no? O signos de alarma. Pero vamos, es verdad que la desregulación del sueño, pues, es un factor que soléis tener, ¿no? Las personas que trabajáis en este tipo de situaciones y con guardias tan largas. Así que Eso en sí que va principio, con el Adrián, si puesto. no te pasan más cosas, en Bueno, principio estaría todo bien. y Aunque yo ahí sí luego, que te diría que igual te vendrían bien algunas estrategias de desactivación del sistema nervioso y esas cosas para poder dormir bien. pues luego hablamos. Vale. Mira, de hecho, a ver, esto lo estamos diciendo así un poco sobre la marcha, pero imagino que eso también es parte de lo que como psicóloga especializada en primeros intervinientes, parte del servicio que puedes ofrecer, ¿no? También ayudar a regular las emociones y desactivar sin necesidad de que haya un trastorno detrás, ¿no? Simplemente Mm. por... Sí, 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 de hecho, bueno, las líneas en las que yo trabajo tienen mucho que ver con ayudar a los intervinientes a fomentar las estrategias de autocuidado para gestionar el estrés, la exposición continua que tienen a situaciones bastante traumáticas y las reacciones emocionales que conlleva ese tipo de situaciones. Luego también trabajo con ellos en la gestión y la regulación emocional. Sobre todo aquí me parece súper importante el conocer, o sea, el que ellos aprendan, ¿no? A conocer, a entender y a manejar las propias emociones. Y sobre todo el saber que las emociones tienen una función. O sea, todas tienen una función y al final es una función primitiva, que es garantizar la supervivencia, ¿no? Que es lo que nuestro cerebro quiere, que sigamos vivos. Entonces, ese trabajo emocional es algo que yo hago mucho también con ellos, que las entiendan, que es normal que en una guardia donde he tenido una intervención muy complicada, pues luego yo me sienta a lo mejor más triste, que dices, ¿qué tiene que ver la tristeza aquí? Bueno, pues a lo mejor hay tristeza o hay rabia interiorizada o es que hay una emoción de base que es la culpa. Pues aprender a detectar todas esas emociones que yo voy sintiendo y a gestionarlas. ¿Detectarlas dónde? En el cuerpo y a nivel también mental. Es decir, porque hay veces cuando estamos ya acostumbrados a trabajar con el autoconocimiento, ¿no? Y en el ver qué me está pasando, nos resulta más fácil detectarlas, pero hay veces que nos cuesta un poquito más, también por el tipo de personas. Cada persona es un mundo, ¿no? Y yo a veces me di cuenta que hay compañeros que les cuesta menos detectarlas en el cuerpo que lo que es la emoción en sí. Entonces, si yo me noto tenso, es decir, vale, ¿dónde me estoy notando tenso? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Esto que me está queriendo decir? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, trabajar toda esa parte, ¿no? de gestión emocional. Y luego, bueno, yo otra de las cosas que hago mucho con ellos es trabajar la autocompasión, porque son muy críticos. Bueno, en general yo creo que somos bastante críticos, ¿no? Pero en particular cuando tenemos trabajos tan exigentes, ¿no? A nivel físico, mental y demás, muchas veces tenemos una vocecilla ahí que siempre nos está recordando lo que no hemos hecho y podríamos haber Mm. hecho, aunque la intervención haya sido muy buena. Pero siempre tenemos ahí como esa vocecilla, ¿no? Entonces, trabajar en esa autocompasión
y en ser más objetivos con nosotros mismos y no tan críticos. Es una de las cosas que hacemos y bueno, la prevención también, que es básica, luego te comentaré si quieres un poco sobre esto. Sí, bueno, coméntamelo ya. Sí, bueno, que una de las cosas también que a mí me parece súper importantes para ellos, ya no solo cuando hay una desregulación emocional, es, como decías tú antes, ¿no? Que pueden hacer incluso antes, aunque no haya un estrés postraumático y demás, es prevenir todo eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir o cómo lo trabajo yo? Bueno, pues dentro del saber detectar todo lo que me está pasando, por ejemplo, saber detectar el burnout o otras sintomatologías, por ejemplo, la fatiga por compasión y demás. ¿Cómo la aprendo a detectar? Pues entendiendo lo que estoy sintiendo. O sea, es decir, para prevenir todo esto me tengo que formar en gestión emocional. A nivel individual, con un profesional, por ejemplo, también se pueden potenciar las propias estrategias de afrontamiento. Aprender técnicas de, bueno, te lo he comentado antes, ¿no? Pero de regulación y de autocontrol emocional. Y luego algo que me parece súper importante también es fomentar con ellos, en esta parte de la prevención, el sentido de autoeficacia y de autoconfianza. Y en caso de que detectemos también, pues a veces cuando ha pasado alguna cosa y luego en las siguientes guardias, pues yo me noto que sí, estoy en el parque, pero hay algo dentro de mí que me dice, ojalá no suene la alarma, por ejemplo, ¿no? O el estar interviniendo, yo me pongo el traje de interviniente, estoy ahí enfocado a lo que tengo que hacer, pero luego detrás hay una emoción de miedo, ¿no? Y de decir, es que ¿y si no lo he hecho bien? ¿Y si hubiera hecho tal cosa? ¿No? Pues trabajar en esa autoeficacia. Y luego algo también que a veces es el gran desconocido es el aprender, aunque no sean psicólogos, a cómo se comportan los seres humanos en situaciones traumáticas, porque los bomberos, por ejemplo, también en intervenciones que ellos hacen, intervienen con personas. Entonces, tienen que saber cómo puede reaccionar una persona en una situación así. Claro, eso es lo que te iba a decir antes. Cuando me has dicho un poquito o sea, la línea de trabajo con los intervinientes, te iba a comentar que para mí hay como dos líneas, ¿no? Una es sobre el propio interviniente, que es lo que haces tú, Sí, y eso otra es. es dar esas herramientas, porque al fin y al cabo, bueno, me incluyo porque creo que los sanitarios de emergencias también estamos ahí. Pero al fin y al cabo trabajamos en situaciones que para esa persona probablemente es el peor momento de su vida o uno de los peores momentos de su vida. Y claro, sí, para nosotros es nuestro trabajo cotidiano, pero estamos representando un fragmento de la vida de esa persona muy, muy difícil y que probablemente nunca se olvide. Entonces, tener esa humanidad es súper importante. Yo esto, voy a contar ahora una anécdota personal. Sí. Esto, la idea siempre la he tenido en la cabeza, ¿no? Pero por desgracia, el 19 de febrero falleció mi padre y lo viví en primera persona porque la médico SAMU, bueno, era en Murcia, que es el 061, pero la médico del automóvil se quedó con mi madre hasta que yo llegué de Albacete a Murcia para no dejarla Ujú, sola y esa humanidad, y cuando llegué, que imagínate cómo, al final me voy a emocionar, imagínate cómo llegué por desbordado y conforme abrió la puerta la mujer me dio un abrazo a mí, estuvo 2 horas esperando un AUI móvil. Es verdad que estaban activos y si hubiera llegado cualquier otro tipo de aviso se hubieran tenido que ir, pero ujú, esa humanidad yo creo que nadie nos forma y es una parte también, o sea, esa empatía y esa compasión con la persona que está viviendo esa situación, que de alguna forma, no sé si tú como profesional crees que se puede entrenar o eso ya va de serie con cada uno, pero me parece un factor muy importante para los primeros intervinientes. ujú. Sí, a ver, hay personas que lo llevan de serie, que son más empáticas, que conectan más con las emociones de los demás, que tienen más inteligencia emocional, pero también se puede entrenar. De hecho, un trabajo que para mí es importante en los intervinientes es trabajar esa inteligencia emocional, que entra dentro de lo que te he comentado, ¿no? De entender el comportamiento humano. Y sí que es verdad que la situación que tú comentas, esta situación personal durísima ya de por sí, el haber tenido a una persona
que está ahí, ¿no? Acompañando en ese momento tan duro, pues posiblemente es un factor de protección hacia las víctimas, en este caso erais tu madre y tú, ¿no? Sin Mm. que el profesional sanitario se diera cuenta. Estaba ayudando a estas personas a posiblemente que la gestión pues eso, del impacto emocional que tiene ese fallecimiento pues se lleve de forma pues, más adaptativa. Y sí, esa conexión es muy importante. Mira, para mí en emergencias, algo que me parece básico, ¿no? Los que intervenimos en emergencias, bueno, y con todos en general, pero en emergencias en particular, es asumir que somos seres humanos atendiendo a otro ser humano. Entonces, para mí eso es básico, independientemente del traje que lleves. Entonces, yo creo que cuando actúas desde esa premisa, te es más fácil ser empático y entender la reacción de la otra persona. Al igual que, como te comento, ¿no? El saber cómo pueden reaccionar, porque, por ejemplo, en tu caso personal, pues está sanitaria, daño a tu madre, ¿no? Em, pero tu madre o bien cualquier víctima de eventos complicados, pues puede reaccionar de muchísimas formas, muchísimas. Entonces, las personas que estamos en el mundo de las emergencias tenemos que saber cuáles son las reacciones normales. Y ante la misma situación nos podemos encontrar una persona que empieza a gritar, que tiene un comportamiento muy agitado, que te puede salir corriendo y ponerse en peligro esa persona y el equipo de intervinientes que hay detrás. O a lo mejor nos encontramos que ante la misma situación otra persona se queda bloqueada y ante una situación en la que tendría que salir, por ejemplo, yo qué sé, imagínate en un incendio o una amenaza de derrumbe o lo que sea, se queda paralizada y no se mueve. Y no es porque no quiera salir, es que simplemente Mm. no puede. Entonces, conocer todo eso yo creo que también es muy importante. Y esa parte ¿Y, humana, sobre todo. y cómo podemos ayudar a... Hombre, esta pregunta es muy genérica, pero nos podemos centrar en un caso. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está en ese bloqueo? O sea, por ejemplo, el ejemplo que acabas de decir, de alguien que a lo mejor tiene que salir de un sitio porque está en peligro y y no es capaz, ¿cómo convences o cómo tratas a esa persona? Porque habrá un momento en el que si ya la cosa mm, va a ser muy peligrosa, habrá que actuar, entre comillas, por la fuerza, ¿no? O sea, me refiero de cogerla y arrastrarla. Claro, es que ahí va a tener mucho que ver la situación en la que nos encontremos. Claro, es que esto es muy, muy Claro. genérico. Si hay tiempo y la persona no está en peligro y el interviniente no está en peligro, lo primero es darte cuenta, ¿no? De que esta persona está totalmente bloqueada, entonces desde una posición de seguridad, de calma, acercarte, invitarle a que se mueva, ¿vale? Contenerla un poco emocionalmente en caso de que lo necesite. Pero si hay un peligro inminente, evidentemente yo creo que ahí los profesionales, en este caso entiendo que serían los bomberos o quien corresponda, pues tendrían que tirar de, bueno, pues de la preparación técnica y táctica que tienen para poner a salvo a las personas en caso de, pues eso, de emergencias donde corren riesgo su vida. Es que va a depender un poco. De una persona que está tan en shock o bloqueada, ¿se le puede convencer con argumentos lógicos o no va a ser capaz de Es que entender? lo Ah, normal es que no claro, no les va a costar. O sea, tú piensas que cuando están bloqueadas el córtex prefrontal es como que ha dejado de funcionar, se ha mm, desconectado. Digamos que está desconectada. Entonces le puedes decir lo que quieras, que no, en ese momento no le va a entrar esa parte de información y a nivel cognitivo y racional va a poder actuar. Entonces tú como interviniente, lo primero que tienes que procurar es ponerle a salvo de la situación en la que se encuentre, sí que separarle un poco de la zona cero, ¿no? O de la zona más caliente, porque a veces el simple hecho de formar parte de ese contexto también les bloquea, ¿no? Y al sacarle de ahí les ayuda. Y luego, una vez que lo sacas de ahí, estar en un sitio que garantice su seguridad también, que no salga, como te he puesto el ejemplo antes, de que salga corriendo.
Mm. Me gustaría Pero tocar para otro eso, por tema. ejemplo, Ah, dime. perdón. No, no, acaba de decirme esto porque ya te iba a cambiar de tercio. Nada, simplemente lo que quería reforzar con esto es la importancia que tiene que los intervinientes sepamos cómo funciona el comportamiento humano para entender si tenemos una persona con un bloqueo de esa forma, entender por qué está bloqueada y no es una pataleta que no quiere salir, ¿no? Sí, eso es importante. No, te iba a comentar que justo esta mañana he compartido un reel tuyo de cuando interviniste en la Dana, que decías que Sí. los días después, pues como que tenías, bueno, ahora te explicas tú mejor. Entonces, me ha parecido muy significativo porque como íbamos a hablar precisamente de, digamos, un poquito de la psicología de los primeros intervinientes o no, Ujú. para que digas, pues eso, des ahí como un tip de por qué no nos tenemos que fustigar. Y también me gustaría, si nos da tiempo, que de tu experiencia en la Dana, lo que vistes allí, pues que me cuentes un par de situaciones que pudiste ver a lo mejor en intervinientes, bueno, o en personas, o, vamos, en personas afectadas, de cómo se comportaban o cómo se puede gestionar esas reacciones. Ujú. Sí, bueno, lo que me pasó a mí yo creo que nos pasó a un porcentaje alto, posiblemente de intervinientes, y no por eso somos peores intervinientes, ¿no? Que a veces también está esa parte de, a veces cuando empezamos a notar emociones un poco complicadas, pues Mm, lo que hablaba antes, ¿no? Somos muy críticos y ya ponemos en duda nuestro propio trabajo. Y no es así, al final, esas reacciones que yo contaba en el reel, ¿no? Que ahora las recordaré un poco por aquí, son reacciones típicas y muy comunes del trastorno de estrés agudo que se llama, y es algo muy común que pasa tanto en víctimas como en intervinientes en situaciones potencialmente muy traumáticas, como en concreto en la Dana. En mi caso, yo lo que sí que tuve, ¿no? Era que yo sabía lo que me estaba pasando, sabía que una reacción típica de estrés agudo, entonces no le di mayor importancia. Tengo capacidades bueno, pues de regulación emocional por mi trabajo y demás, de las que tiré, por así decirlo, y unos recursos de afrontamiento adecuados, ¿no? Entonces, ante esos flashbacks que a mí me venían a veces, porque me venían pues las imágenes del barro, ¿no? De la destrucción que había allí. Yo era consciente que no me pasaba nada, nada raro, no estaba loca, no era peor profesional, ni mucho menos, ¿no? Simplemente era una sintomatología normal del estrés agudo propio de haber estado en una intervención de esa magnitud. Y nada, aceptarlo, no quedarte atrapado en esa sintomatología. En mi caso fueron flashback, como podía haber sido cualquier otra cosa, insomnio o mm. aislamiento social, yo que sé, lo que fuese. Y dejar que mis propios recursos pues hicieran su trabajo. Pues, también con técnicas de relajación, técnicas de desactivación fisiológica y demás. Y luego con respecto a la segunda pregunta que contabas en la Dana, mira, al final creo que los psicólogos de emergencia, yo creo que todos partimos de una premisa que es, de hecho, si has hablado con alguno de ellos te dirán, yo creo que todos lo mismo, ¿no? Que cualquier reacción en una situación de emergencia es normal, porque lo que no es normal es la situación como tal. Entonces, allí nos hemos encontrado de todo, desde personas con un llanto muy descontrolado a personas con anestesia emocional, de todo, personas que no podían dormir, personas que querían normalizar su vida al día siguiente. Mm, Es que había reacciones de todo tipo, aunque fíjate que la situación era la misma, ¿no? Para todos. Y todas esas relaciones son normales. Forman parte del espectro de reacciones típicas del estrés agudo y todas ellas son válidas, que en este caso también como intervinientes es muy importante explicarles, ¿no? Que esas reacciones son normales, son totalmente válidas a la persona, incluso al interviniente, ya lo oriento por aquí, ¿no? Un Mm. interviniente que no se siente bien, que siente culpa, que siente miedo, que tiene insomnio y tal, no hay que culpabilizarlo. Y de hecho lo correcto sería explicarle, ¿no? O que él sepa que todas esas reacciones son normales. Entonces ahí un poco pues nos encontramos de todo eso. Volvemos a la autocompasión que decías antes, ¿no? Sí, 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 eso es. Y al normalizar las emociones, que hay veces que las tenemos como un poco ahí demonizadas, ¿no? Las emociones que parecen negativas, que a mí no me gusta decir Mm. emociones negativas,
porque no lo son como tal. A veces cuando, no, es que sentimos, es que siento culpa, uy, 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 qué mal, ¿no? Que sienta culpa. Es que, jolín, ahora siento como un poco de miedo, cierto rechazo. No pasa nada. Vamos a preguntarnos qué función tiene esa emoción. ¿Por qué estoy sintiendo miedo? Esa emoción me está diciendo algo. Mm. Hay una metáfora que me gusta a mí de las emociones, que es como los testigos de un coche, que es la lucecita esa que se te enciende, que, que el problema que si no lo tuviéramos, directamente se te estropeaba el coche, ¿no? O sea, es un poco como ese aviso de momento funciona, pero ponte a revisar eso, ¿no? Eso es, eso es. Mira, me encanta ese ejemplo. A mí no se me hubiera Pues no, ocurrido no lo nunca. habías oído Me nunca, parece maravilloso. te lo Sí, sí, regalo. efectivamente. Es así. O sea, es un chivato, ¿no? Que nos está diciendo que algo está pasando. Que luego está Y el tanto a nivel chiste de emocional como que físico. Sí. luego está el chiste de que hay quien lo que hace es fundir la bombilla para que no le salte, pensándose que así se arregla el coche. Pues es un poco lo Sí, mismo. La gente que tapa las emociones, ¿no? eso es, no, efectivamente. No hay que, fíjate que cuando tenemos alguna dificultad a nivel emocional o algo eh, que ha sucedido de forma traumática, ¿no? Al final. El cerebro es, a mí me encanta, porque siempre digo que es una máquina maravillosa que tenemos aquí, ¿no? Para hacerle uso, y se va a encargar de que tú atiendas lo que tienes que atender. Aunque tú apagues la lucecita Aunque del no piloto quieras. del coche, en este caso la emoción, si tú apagas la emoción, ya se encargará el cerebro de avisarte de otra forma, a lo Mm, mejor con una sintomatología física. Que calles la sintomatología física te va a avisar más fuerte. Y va a llegar un momento en el que en el que el cerebro te haga tanto ruido, quizá incluso a nivel físico, que no te quede más remedio que atenderlo, porque te está diciendo algo. mm. Entonces, no nos sirve que apague la lucecita del coche. Eh, ¿Te gustaría añadir algo más? Porque vamos ya a ir terminando ya. ¿Te Sí. gustaría añadir algo que no hayamos tocado que consideres especialmente importante? Bueno, nada, un poco por también así en modo de tip, que yo hago mucho en sesiones con los compis, ¿no? Es también que potencien muchísimo el autocuidado. Yo insisto mucho en sesiones, yo sé que, bueno, pues que al final son profesionales que sí que tienden pues a mantener su actividad física y demás, pero siempre es, por favor, el autocuidado es básico, ¿no? El potenciar el seguir haciendo deporte, la alimentación equilibrada y luego la parte del autocuidado a nivel psicológico, es decir, tener ese autoconocimiento, observarme a mí mismo, ver qué mejoras, qué puntos de mejoras puedo tener y cuáles son mis fortalezas. Y un poco pues eso. Pues esto como tip lo cogeré y sacaré un reel. Perfecto, perfecto. Para ir acabando, me gustaría preguntarte si tienes algún libro, curso o recurso que te haya impactado especialmente y que recomiendes. Sí, a ver, bueno, como libros, buah, muchos, pero fíjate que en esa parte quizá más de el autoconocimiento, ¿no? A nivel emocional, yo creo que un libro que es verdad que es bastante denso, pero me parece muy bueno, es el de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. O cualquier formación en gestión emocional, yo creo que es básico para Mm. intervinientes. Y luego formaciones o cursos y demás, bueno, todo lo que tiene que ver con a lo mejor atención a conductas suicidas que hace Pedro Martín Barrajón, que me parece un fuera de serie, yo lo recomiendo 100%. Y la siguiente pregunta, que creo que me la vas a enlazar, es ¿a quién me recomendarías entrevistar aquí en el podcast? Que esté Bueno, relacionado a con este Pedro, tema. efectivamente te lo enlazo, a Pedro Martín Barrajón, que es psicólogo de emergencias y está, bueno, es un top, ¿no? En todo lo que tiene que ver con atención en conductas suicidas, emergencias y demás. Y luego así en el mundo bomberos, te diría que también Ian Garzón, que es bombero y psicólogo, también tiene mucha conciencia acerca pues, de la importancia de la psicología de emergencias y la psicología o la atención psicológica en intervinientes. Yo creo que también podría ser muy interesante que hablases con él, con cualquiera de los dos, vamos. Pues tengo a los dos fichados. ¡Ah! Má- má- Perfecto, me parece má- maravilloso, muy Más bien. avanzado con Ian,
pero a Sí, Pedro lo tengo ahí en el foco. Lo que pasa que, a ver si yo puedo engañar. seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues nada, Lorena, si no tienes ninguna última cosa que añadir, Nada, simplemente hemos dicho agradecerte, todo. bueno, que hayas contado conmigo para tu proyecto y que de esta manera sí podamos seguir visibilizando, ¿no? La importancia que tiene la psicología y sobre todo la salud mental en intervinientes, porque al final es súper importante cuidar a los que nos cuidan, que a veces son los grandes olvidados y son muy necesarios. Así que de verdad te agradezco pues este espacio también, ¿no? Para poder visibilizar todo esto. Nada, te lo agradezco yo a ti. Muchísimas gracias. Has escuchado Empatiza 112, el podcast donde mostramos el lado más humano de las emergencias. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify e iVoox y síguenos en Instagram en el perfil empatiza112.podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.